mismo. ¿Qué tiene que meterse Estados Unidos en las decisiones de México? La relatora de la ONU también metiéndose en el análisis y opinando en contra de la necesidad de la transformación del Poder Judicial en México. ¿Por qué? Había que preguntarse qué les importa. Cuando ha dicho que lo hacen así en toda América Latina, ¿por qué de esa forma se van adueñando de los recursos que tienen los pueblos de nuestra América? ¿Y qué papel ha jugado aquí la Suprema? Solamente para beneficiar a los extranjeros. Ya se dijo aquí cómo han beneficiado a las empresas, pero más en lo nuestro. Cuando se busca entender el papel de la Suprema Corte, esta debe ser como un árbitro para darle la razón, partiendo de un principio que más favorezca al pueblo. ¿Y qué han hecho estos? Vean, cuando se lanza la reforma eléctrica, nos la niegan. ¿Quiénes votaron en contra de la reforma eléctrica? El PRI, el PAN. ¿Por qué no recordar cuando aprueban ellos la reforma eléctrica? El PRI y el PAN aprueban la reforma eléctrica que abre el mercado eléctrico al mercado económico. Pretendían destruir Comisión Federal de Electricidad, ir entregando el petróleo mexicano, y la Suprema Corte avalando acciones como esa. Todavía en la mente de nosotros está cuando aprobaron la reforma eléctrica en el gobierno de Peña Nieto. Se reían. Hoy no se están riendo porque afortunadamente el pueblo les dio la espalda. Todas las reformas que ha intentado, las reformas grandes de este gobierno, las han frenado. ¿Cómo podemos estar a favor de que sigan poniendo a la Suprema Corte a los integrantes de dedazo como lo han venido haciendo hasta este momento? ¿Quién puso a Piña, por ejemplo? Peña Nieto. ¿Por qué Piña reuniéndose con Alito? Y ahí dicen ellos, nosotros vamos a defender el poder, porque con esto se mata la democracia. Están equivocados y pretenden nuevamente confundirnos. No se mata la democracia. Con la modificación que se pretende, se busca que el poder del pueblo sea escuchado y que no solamente unos cuantos decidan para que ellos después respondan al interés de las empresas extranjeras. Este es un problema de fondo. Por eso los norteamericanos están en contra de que se modifique, porque ahí han encontrado la forma de cómo seguir saqueando este país, seguir buscando el beneficio para ellos y la miseria para nosotros. Esto no puede permitirse. El poder lo tenemos todos. No podemos permanecer callados. No podemos permanecer igual que otros, que hay que decirlo. Como algo que se ha mencionado aquí también. Cuando liquidan Compañía de Luz, le entregan el trabajo a empresas contratistas.
el 82% del trabajo que hacíamos nosotros se lo dan a los contratistas. Ha gastado la Comisión Federal de Electricidad 2 billones de pesos. 2. De esos le dan el 2% al Subter. A Víctor Fuentes le dan el 2%. ¿Cuál es la razón entonces de haber liquidado nuestra empresa y lanzarnos a la calle? El negocio. Vean ustedes ahora un hombre que nada más de verlo le dan ganas a uno de mentarle en la madre a Lozano. Hoy, vean ustedes, recuerden ese momento de la liquidación, cuando un juez de circuito le da la razón al sindicato para dar el patrón sustituto. Se presentó un amparo. Leía yo lo que dice la respuesta de estos magistrados. Ministros, ¿qué dicen ahí? Que como el presidente de la República, Felipe Calderón, no es el patrón de Luz y Fuerza, y que Luz y Fuerza tiene una independencia, por lo tanto no tienen por qué darle al sindicato la razón. Ese fue el argumento, y liquidan el amparo, y a la calle todos ratifican la desgracia que Felipe Calderón y los panistas hicieron del futuro de nuestros hijos, del futuro de todos. Hoy ese problema nos ha llevado inclusive a pelearnos entre nosotros, a echarnos la culpa unos a otros, sin entender que de esa forma lo que estamos haciendo es convalidar lo que estos traidores hicieron al mexicano de electricistas. Hoy también le hemos pedido al presidente de la República, Andrés Manuel, y a la presidenta electa que se resuelva de fondo el problema. Que es cierto, lo que estamos viendo que está pendiente en lo inmediato es importante, pero será satisfactorio en función de nuestro derecho como mexicanos que nos regresen al trabajo, que dejen de estar entregando recursos a los contratistas y al sindicato del Subter. Ellos están inmersos en los negocios. Esa es la desnaturalización de los sindicatos, cuando los dirigentes los compran con eso. No les importa el país, no les importa la nación, lo que les importa es cuántos embolsan. Eso es lo que hacen. Es algo que hay que gritar también. ¿Por qué este gobierno no combatió a los charros? Esa es una deuda con los trabajadores. Es algo que se tiene que seguir, se tiene que buscar mejorar. Hoy, entonces, cuando ustedes escuchan que dicen que es muy rápido y que está muy apresurado la discusión de la reforma al Poder Judicial, hay que recordar, entre ustedes y nosotros, estuvimos aquí el 5 de febrero de este año. Ese día el presidente presentó su propuesta de reforma al Poder Judicial.
Yo ya escuchaba el día de ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, dicen que es muy apresurado y todos dicen que están de acuerdo con una reforma, pero no con esta. Y siempre plantean las cosas así. Estamos de acuerdo, pero no con esto. ¿Con qué estás de acuerdo? Están de acuerdo en que continúen las cosas como hasta este momento se han dado. Pero yo entiendo y los invito a la reflexión que este acto todavía se corre el riesgo de que el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano frenen en la votación del Pleno del Senado, frenen la reforma. Los dos pasos que se han dado tienen una condición en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero falta el verdadero problema en el Pleno del Senado. Y ahí está el agarrón defendiendo los reductos de quienes representan el saqueo histórico en nuestro país, y que ellos, los mal llamados ministros de la Suprema Corte, ellos también ahora dicen, ahí está una propuesta de reforma, y como decía Ramón, cuando esta ya ha sido discutida y aprobada, y escuchan ustedes todavía que dicen que escuchen a los estudiantes, que escuchen a los trabajadores del Poder Judicial. ¿Quién nos escuchó a nosotros? Nadie. Ningún medio de comunicación en favor de los intereses de los trabajadores. Y así están. Dicen que se les debe escuchar a todos, ustedes y nosotros. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tenemos nuestra representación. Son ellos los que tienen la responsabilidad de la discusión. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se hicieron foros, se hicieron análisis, se modificaron algunas cosas, y de todos modos en este momento dicen, es muy apresurado, falta que nos escuchen a todos. Si fuera así, les digo a los que piden eso, si fuera así, ¿para qué tenemos la Cámara de Diputados? La Cámara de Senadores tienen la representación del pueblo, y ellos mismos dicen, yo represento al pueblo. Entonces, ¿qué tiene que ir en la discusión uno por uno? Son elementos que se utilizan para frenar la discusión, son elementos que se dan para poder impedir este paso, que yo digo que es de rescate de la soberanía de nuestro país. Que no se metan los extranjeros. Esa ha sido seguramente un pensamiento de todos los mexicanos. Nosotros no nos vamos a meter, o nuestro gobierno no se va a meter a los Estados Unidos, porque ellos sí tienen los negocios aquí. Son los extranjeros que ven el nombre de México como un botín, y requieren de organismos como este para seguir saqueando y para seguir sumiendo en la miseria a los mexicanos. Por eso mismo estamos aquí, para decir públicamente que lo que han hecho lo que han hecho es convalidar el despojo de nuestros recursos, el despojo de nuestros
podríamos decir hasta de nuestros dineros. Esto es lo que han hecho ellos. Por eso manifestamos a nombre del frente que representamos todos, que estamos de acuerdo en que se modifique la condición que está viviendo este tribunal. Dicen que no saben cómo vamos a votar, que no sabemos quiénes vamos a poner. Bueno, si nos equivocamos, hay forma de quitarlos en la propia propuesta, pero si no, tenemos que vivir lo que vivió la CTM hasta que se mueran sus secretarios generales, como Fidel Velázquez o La Güera, y así están ellos. Nosotros debemos pugnar a donde quiera que estemos, porque se respete a México, porque se respete la soberanía, y encontramos al presidente que requiere nuestro país. Por eso, a nombre del frente, yo reitero mi posición como mexicano, pero también como dirigente sindical en favor de la reforma al Poder Judicial. No a los traidores, no a los traidores, que se respete el derecho que tenemos a definir el rumbo que requiere nuestro país. Juntos seguiremos luchando por beneficio no solamente de unos cuantos. No nos peleemos entre nosotros. Ahora resulta que quien destruyó esta empresa, hay algunas voces mal intencionadas, y aunque se enojen conmigo, de malnacidos en nuestras filas, que dicen que ellos no están de acuerdo en que se vote, en que se nombre por el voto a los que integren este organismo. No más dedazos, no más imposiciones, que haya independencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que cada quien en lo suyo, defendiendo los intereses de todos nosotros como mexicanos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.